amigos y hermanos? Dios les bendiga grandemente en este día. La Biblia es la palabra de Dios, rica, profunda y llena de sabiduría eterna. Sin embargo, incluso para los creyentes, algunos versículos suelen malinterpretarse. Aunque muchos pueden citarlos palabra por palabra, su verdadero significado a menudo se pierde, se tergiversa o se simplifica excesivamente, lo que genera confusión en la vida cristiana diaria. A continuación se presentan 11 de los versículos bíblicos más comúnmente malinterpretados con sus verdaderos significados, explicados utilizando la versión moderna de la Biblia. Primero, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El malentendido. Muchos creen que este versículo significa que pueden lograr cualquier objetivo personal, ganar un juego, obtener un ascenso o alcanzar un sueño, porque Cristo les da fuerza. La verdad. Pablo escribió esto mientras estaba en prisión, no mientras buscaba el éxito mundano. Se refería a la satisfacción y a soportar el sufrimiento mediante el poder de Cristo. Explicación. Pablo decía que en cualquier circunstancia, ya fuera en la escasez o en la abundancia, podía permanecer fiel, porque Cristo lo fortalecía. No se trata de lograr todo lo que deseamos, sino de perseverar y obedecer a Dios en cada situación. Segundo, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El malentendido. La gente a menudo dice solo Dios puede juzgar y usa este versículo para impedir cualquier corrección o responsabilidad moral. La verdad. Jesús está advirtiendo contra el juicio hipócrita o moralista, no contra todas las formas de juicio. La explicación es: unos pocos versículos después, Mateo 7:5, Jesús le dice a los creyentes que se quiten la viga del ojo para poder ayudar a los demás. Él espera que el juicio sea justo, humilde y basado en la verdad, no en el orgullo ni la condenación. Tercero, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El malentendido es este. La gente asume que esto significa que todo en la vida siempre saldrá bien. La verdad es esta. Esta promesa es solo para quienes aman a Dios y siguen su propósito. Incluso el dolor y las pruebas pueden servir para el bien eterno, no necesariamente para el consuelo inmediato. Es importante aclarar que el solo mencionar el versículo no te garantiza que todo te va a ir bien. Tienes que tener una relación con Dios y amarlo y seguir sus mandamientos. La explicación. Dios integra incluso nuestro sufrimiento, nuestros fracasos y nuestras decepciones en su plan redentor, moldeándonos a la semejanza de Cristo. El bien no siempre es una bendición terrenal, sino crecimiento espiritual y recompensa eterna. Cuarto, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El malentendido. Muchos piensan que este versículo es una promesa personal de éxito y prosperidad. La verdad es que este versículo fue dirigido a Israel durante el exilio, prometiendo restauración después de 70 años de dificultades, no un avance instantáneo. La explicación. El corazón de Dios siempre es redentor, pero este versículo nos enseña que su tiempo, no el nuestro, prevalece. Es una promesa de esperanza en la aflicción, no un atajo hacia el consuelo. Quinto, Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El malentendido es este. Algunos lo citan como el dinero es la raíz de todos los males.
La verdad es esta: no el dinero en sí, sino el amor al dinero lo que conduce al mal. El dinero es una herramienta neutral en sí misma, pero nuestra obsesión con él puede alejarnos de Dios. La explicación: Pablo advertía que quienes codician riquezas suelen ser atormentados por muchos dolores. La avaricia, la idolatría y la confianza equivocada en las riquezas destruyen la vida espiritual. Recordemos que ni el oro, ni tus carros, ni tus casas, ni tus cuentas en el banco te van a salvar, y que entre más alejado estés de esas ideas erróneas de que lo material te salva, más te alejarás del pecado y de la idea equivocada, y busca de Dios, que Él es el único que te puede salvar, no tus riquezas materiales. Sexto, Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. El malentendido es este: muchos usan esto para decir que Dios solo está presente cuando hay otros alrededor. La verdad: Jesús siempre está presente con los creyentes. Mateo 28:20. Este versículo se refiere específicamente a la disciplina eclesiástica, no a las reuniones generales de oración. Explicación: Jesús afirmaba: cuando la Iglesia actúa con unidad y rectitud, Él respalda sus decisiones. Es una garantía en asuntos espirituales difíciles, no un requisito para orar. Séptimo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. El malentendido es este: que muchos piensan que esto garantiza que su hijo nunca se apartará de Dios si lo crían bien. La verdad: los proverbios son principios de sabiduría, no promesas absolutas. Si bien la formación piadosa establece una base sólida, cada niño aún tiene libre albedrío. La explicación: este versículo fomenta la crianza intencional y bíblica, pero no elimina la responsabilidad personal del niño de responder a Dios. Es una guía, no una garantía. Juan 14:13: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. El malentendido es este: algunos creen que esto significa que podemos pedir cualquier cosa y esperar que Jesús nos la conceda. Recordemos que el Señor va a darte los deseos de su corazón, el Señor va a darte los deseos de tu corazón que estén dentro de su voluntad, y no cosas banales, cosas superficiales, cosas frívolas que en su momento alguien quiere, pero por ignorancia cree que al pedirlo el Señor se lo va a dar. La verdad es esta: pedir en el nombre de Jesús significa según su voluntad y carácter, no solamente añadir su nombre al final de una oración. La explicación: Jesús responde a las oraciones que se alinean con el propósito y la gloria de Dios. No se prometen oraciones por ganancias egoístas o pecaminosas. Lean Santiago 4:3, que aclara y refuerza esto. Noveno, Lucas 6:38. Dad y se os dará. El malentendido: a menudo se utiliza para enseñar un evangelio de prosperidad, para dar garantía de riqueza material o asegurar que tendrás éxito en tus planes materialistas. La verdad es esta: Jesús estaba enfatizando un espíritu de generosidad, no una fórmula para obtener ganancias financieras. La explicación: este versículo forma parte de una enseñanza más amplia sobre la misericordia, el perdón y el amor a los enemigos. La medida que mides se aplica a cómo tratas a los demás, no solo al dinero. Las bendiciones pueden ser espirituales, relacionales o eternas, no solo materiales. Décimo, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
El malentendido es este. Muchos interpretan que esto significa Dios nunca te hará más de lo que puedes soportar. La verdad es esta. El versículo habla de tentaciones, no de pruebas. Dios ofrece una manera de resistir el pecado, no necesariamente una escapatoria del sufrimiento. La explicación. Dios es fiel al capacitarnos para vencer el pecado, pero puede permitir pruebas abrumadoras para que aprendamos a apoyarnos en su fuerza, no en la nuestra. El propio Pablo recibió un aguijón en la carne. En 2 Corintios 12, 7 al 9 se explica esto. La frase, el número 11, hermanos, es el versículo bíblico en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es uno de los versículos más reconfortantes, pero también uno de los más mal interpretados en el cristianismo. La principal malinterpretación es entenderla como una garantía automática o un hechizo que salva a toda la familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, independientemente de si ellos creen o no en Jesús, simplemente porque uno de los miembros de la casa ha creído. Aquí te detallo cómo se malinterpreta y su contexto correcto. ¿Cómo se malinterpreta? Sea una falsa doctrina. Primero, salvación automática o heredada. Se piensa que si soy salvo, Dios obliga a mi familia a salvarse violando su libre albedrío. Segundo, la fe de uno por todos. Se interpreta que la fe de la cabeza del hogar cubre la incredulidad del resto de la familia. Tercero, promesa sin condiciones. Se ve como un cheque en blanco donde Dios garantiza la salvación familiar, incluso si los familiares rechazan activamente el Evangelio. Pero veamos el contexto y la interpretación correcta. La salvación es individual. La Biblia enseña que cada persona debe de arrepentirse y creer por sí misma. Romanos 10, 9, 10. La fe de un padre no salva a un hijo adulto, ni la de una esposa al esposo. El contexto de la historia, en Hechos 16, 32 a 34, inmediatamente después de la frase, la Biblia narra que Pablo y Silas les predicaron la palabra a todos en la casa del carcelero y que todos creyeron. Tu casa se salvó porque ellos también creyeron, no solo el carcelero. Una invitación familiar. La familia significa que el Evangelio está disponible para toda la familia. La conversación de una persona a menudo transforma el hogar, convirtiendo al creyente en un testimonio que lleva a los suyos a creer. Oportunidad, no garantía automática. Serás salvo tú y tu casa es una invitación a orar y creer por la salvación de la familia, confiando en que Dios puede alcanzarlos, pero sin reemplazar la necesidad de su propia fe. En resumen, la frase no significa que con que tú creas, tu familia no necesita creer. Significa que tu fe abre la puerta para que la salvación llegue a tu casa, pero cada miembro debe tomar su propia decisión de seguir a Cristo. Reflexiones finales sobre todas estas malinterpretaciones sobre versículos bíblicos. La Biblia no es una colección de citas motivacionales, es la palabra santa de Dios, escrita para transformarnos, no solo para inspirarnos. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Busquemos dividir correctamente la palabra, conociendo el contexto, la audiencia y el corazón del mensaje. Hermanos, este es un tema muy bonito y muy edificante porque mucha gente, al no leer la palabra, al no meterse en conocer más a Dios, caen en errores y están condenados a creer a los demás que les hablan
porque ellos no están buscando conocer más de Dios. Yo les invito a que busquen discernimiento, entendimiento. Antes de abrir la Biblia, oren y pídanle al Señor que les dé luz para entender su palabra y que quede escrita en las tablas de su corazón, para que en el momento dado ustedes la puedan aplicar en la vida diaria. La palabra trae sabiduría, sabiduría del cielo. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra y no la malinterpretemos, porque al estar uno en práctica y perseverando, uno llega a conocer más de Dios y a entender mejor su palabra. No necesitas que alguien más venga y te hable algo que puede que no sea cierto. No le digamos amén a todo. Estudiemos la palabra y pasemos por el filtro lo que nos dicen para saber cuándo es que Dios está hablando y cuándo no. Hagamos una oración para cerrar este estudio. Amado Padre Jehová, te doy las gracias por permitirme llegar a estos hermanos en esta hora, en este momento. Yo te pido que los bendigas donde quiera que estén. Bendícelos por nombre y ayúdalos, Padre, a seguir creciendo en fe y en conocimiento de tu palabra. Te ruego por todas aquellas personas que no te conocen, que sus corazones sean inquietados para que vengan a tus pies con un corazón contrito y humillado. Gracias, amado Padre, guíanos siempre y ayúdanos a siempre perseverar en conocerte más en tu palabra a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.